Amigos, ya estamos en línea con nuestro invitado. Él es el coronel del Ejército del Perú, Miguel Yamasaki Koizumi, quien además es ingeniero y como tal desempeña una importante función en el Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, el jefe de esa dependencia a nivel nacional, y va a ser un gusto recibirlo, dándole las gracias por estos minutos de la entrevista. Miguel, muy buenos días, bienvenido a Apurímac, un gusto de saludarte. Muchas gracias, Marino. Un gusto verte a ti también después de tanto tiempo y grato poder dirigirme a la población de Andahuaylas. Acá la población de Apurímac está pendiente de lo que se viene alertando y trabajando en el centro. ¿Cuál es la labor del centro que jefaturas, Miguel, y qué se pronostica? ¿Cuál es el escenario que se prevé para este año? Para mí es un gusto compartir esta información con la población de Andahuaylas para hacer conocer algunas de las acciones que está realizando el CENEPRED frente al fenómeno del niño ante la ocurrencia de lo que pueda pasar en el próximo verano 2024. Lo he separado en 5 aspectos que creo que son fundamentales para que tengan un mejor conocimiento de lo que hacemos y el probable escenario. Primero, hacerles conocer las acciones del CENEPRED frente a este probable escenario. Luego, hablarles algo de este escenario de riesgos que hemos formulado, pero a nivel cuencas. Esto es mucho más específico y lo voy a explicar en su momento. Luego ya hemos desarrollado un escenario de lluvias para el próximo verano, que es justamente el carácter prospectivo de este tipo de análisis que realizamos. Hemos hecho también una actualización del escenario de riesgo por déficit hídrico, seguramente del cual ustedes también, la gente de Apurímac puede estar en algunos lugares siendo afectados por el déficit hídrico. Y finalmente, compartir con ustedes las conclusiones de la última reunión del Comité Técnico que realiza el estudio del fenómeno del niño y del cual CENEPRED forma parte. Yo creo que es importante, es oportuno que comparta un par de criterios, de generalidades que deben conocer para que dilucidar a veces la confusión que existe tanto en la población e incluso en algunas autoridades y también, por qué no decirlo, en algunos medios de prensa sobre las funciones que realiza cada una de las instituciones. Desde el año 2011 existe una ley, la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que la responsabilidad de la gestión de riesgos descansa en dos grandes entidades, CENEPRED e INDECI. INDECI, por supuesto, es una marca conocida, tiene más de 50 años ya en nuestro país, se creó justamente después del terremoto de Ancash de 1970, exactamente en el año 1972, como una entidad básicamente para la atención de emergencia. Pero desde el año 2011, cuando se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y a partir de allí la aparición, digamos, de esta entidad CENEPRED, era el carácter fundamental era trabajar más en la prevención, y es por eso que CENEPRED maneja la gestión prospectiva y la gestión correctiva del riesgo, es decir, corregir el riesgo para que no vuelva a suceder. Y es donde debería dársele mayor énfasis, ¿no? Y por otra parte, INDECI tiene a su cargo la gestión reactiva, es decir, una vez que sucede el desastre, interviene para poder atender a la población. Y si ustedes se dan cuenta, cómo es el actuar de nuestras autoridades, de nuestro país en general, de la cultura de nuestro país, es siempre más reactiva. Esperamos que suceda para recién intervenir. CENEPRED tiene a su cargo 4 de los 7 procesos. La estimación del riesgo, como pueden ver en la parte inferior de esta diapositiva, que es transversal a los 3 procesos, porque permanentemente vamos actualizando la información sobre conocimiento del riesgo. Luego, las tareas de prevención y de reducción son 2 de los procesos, y finalmente el proceso de reconstrucción, mientras que INDECI tiene el proceso de la preparación, la respuesta y la rehabilitación. CENEPRED es un ente técnico del Sistema Nacional y estos son básicamente las funciones que realizamos: formular instrumentos técnicos normativos, fortalecer capacidades sobre todo de las autoridades, brindar asistencia técnica a las autoridades para que éstas puedan elaborar sus instrumentos técnicos. Realizamos el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Gestión de Riesgos, y generamos conocimiento del riesgo a través justamente de la formulación de escenarios de riesgo, que es lo que le voy a mostrar. Como ustedes bien saben, el año pasado, seguramente recordarán,
estábamos en un periodo de niña, que era la fase fría del fenómeno. El fenómeno del niño tiene una fase cálida y una fase fría. Estábamos en la fase fría y más o menos por el mes de noviembre todavía seguía frío el océano, por debajo de sus valores normales. En diciembre comenzó a calentar un poco, en enero calentó un poco más y en febrero vino el fenómeno que el Yaku, que afectó básicamente a las poblaciones de la costa, y luego vinieron ya el incremento de la temperatura superficial del mar y la aparición del niño costero. Entonces, como no teníamos todavía mayor información de las agencias internacionales, porque este niño costero se fue gestando en el norte de nuestro país, recurrimos a data histórica y, como pueden apreciar en esta diapositiva, insumos utilizados, anomalías de lluvias durante fenómenos de niños pasados. Y contamos allí con información del niño 97-98, perdón, 82-83, 97-98, el niño 2017, que fue el niño costero, y el niño costero de este año. Hicimos un composite de los acumulados, de las anomalías de máximos acumulados, y obtuvimos este mapa en donde pueden apreciar ustedes la cantidad de lluvia que podía caer en los lugares donde está el color verde más oscuro. A partir de esa información se construyó los escenarios de riesgo que pueden apreciar a su derecha, tanto para movimientos en masa como para inundaciones. Y esta es más o menos la cifra que obtuvimos, y esto se hizo aproximadamente en el mes de mayo. Este documento técnico sirvió de base para la formulación de una serie de acciones, para la ejecución de una serie de acciones que tuvo que asumir el gobierno a partir de este escenario de riesgo y de este pronóstico, ¿no? Y como pueden ver ustedes en las cifras, la población expuesta ante movimientos en masa y que estaban en riesgo muy alto, estábamos hablando por encima del 1.232.000 personas, mientras que para población expuesta por inundaciones en riesgo muy alto teníamos algo de 826.000. Es decir, entre población que podía ser afectada por su alto nivel de exposición ante lluvias y ante movimientos de masa, estábamos hablando en 2 millones de personas que estaban en riesgo muy alto. Si a esto le sumamos lo que estaban en riesgo alto, lo que en el semáforo está con color naranja, las cifras superan los 4 millones. Con esta información, como le digo, se formularon documentos técnicos y se declaró en estado de emergencia por peligro inminente 18 regiones, 139 provincias y 855 distritos. Como sabemos nosotros, el fenómeno del Niño trae una serie de consecuencias. No solamente son inundaciones, trae consigo también huaicos cuando llueve en las cuencas bajas de los ríos, en las quebradas, que lamentablemente, y como bien saben ustedes, ha sido ocupada indebidamente por muchas personas y con la complicidad a veces política de los alcaldes, que son los que administran el territorio en ese lugar. Con la complicidad de ellos se ha permitido que personas habiten y radiquen o se asienten en zonas de muy alto riesgo, básicamente en quebradas, y seguramente ustedes son testigos de que en Andahuaylas también sucede exactamente lo mismo. La erosión fluvial, que también es una consecuencia del incremento de las lluvias, los incendios forestales, del cual ustedes seguramente también se van a ver perjudicados, porque ante la ausencia de precipitaciones el pasto se seca y se vuelve o se torna un combustible de muy rápido propagación. La reptación de suelos, que es un deslizamiento lento, sobre todo el deslizamientos de taludes a lo largo del tiempo, va generándose una dinámica y provocando pues la caída de viviendas. Deslizamientos normalmente en todas estas carreteras de penetración que existen, y las deficiencias hídricas que, como ustedes bien saben también, actualmente estamos acusando gran parte del centro de la Sierra Centro y Sur, Occidental y Oriental de nuestro país. ¿Y cuáles son las consecuencias económicas? En el sector agrícola tiene una alta incidencia tanto la lluvia en exceso, el superávit de lluvia, porque obviamente cuando tiene mucha agua, y ustedes bien lo saben, las semillas no logran germinar adecuadamente. Cuando la temperatura
está por encima de sus valores normales en el invierno, las plantas tampoco florecen, por lo tanto no producen frutos, y por otro lado, yéndonos al otro extremo, cuando hay déficit hídrico tampoco se pueden cultivar las plantas. Entonces hay una grave afectación al sector agrícola, porque el fenómeno del Niño afecta tanto a la parte norte del país con superávit de lluvias, como en la parte sur con el déficit hídrico. Surge también problemas de plagas, de langostas. Este año aparecieron grillos en el norte, la boya roja que afecta a los cafetaleros de nuestro país, problemas con la salud, porque se aparecen vectores con enfermedades infectocontagiosas, el dengue, la chikungunya, y también en el sector pesquero se ve seriamente afectado, porque como ustedes bien saben, nosotros somos el segundo productor de harina de pescado, representa un par de puntos porcentuales en el Producto Bruto Interno de nuestro país, y por supuesto la afectación del sector pesquero se refleja en estas cifras. ¿Y por qué se afecta el sector pesquero? Pues porque la anchoveta es un pez que vive en aguas frías. Cuando el mar se calienta por encima de los valores, como este año han habido lugares en donde que el mar se ha calentado hasta en 6 grados por encima de su valor normal, la anchoveta o se profundiza o se va hacia el sur, hacia la parte de Chile, afectando seriamente pues el sector pesquero. Si bien es cierto, el agua caliente trae nuevas variedades de peces, pero estas peces son para el consumo humano, no para la industria. Y este es el decreto supremo 072, en el cual se declaraba, como le decía hace un momento, la declaratoria de estado de emergencia. Y esto sirvió para gatillar una serie de acciones que han realizado el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, de la Autoridad Nacional del Agua, de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, etc. Asimismo, algunas entidades como el CENEPRED, a partir de esta declaratoria de emergencia, recibió una serie de responsabilidades. Nosotros, la de formular un escenario de riesgo, pero no como el que les mostré al inicio, que era a nivel nacional, sino ahora nos pidieron con un mayor nivel de detalle. Y es así como se formulan escenarios de riesgo a nivel cuenca hidrográfica. Entonces, y se nos asigna una determinada cantidad de dinero para priorizar el estudio en 61 cuencas, 37 cuencas y 25 intercuencas adyacentes. En total, 61 en los lugares que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Básicamente, todos los departamentos del sur, de la costa, perdón, porque obviamente esto es donde va a recibir mucha mayor afectación a causa de las inundaciones o de los flujos hiperconcentrados y movimientos en masa. A manera de ejemplo, ese es más o menos el trabajo, cómo se realizaba por cuencas. Este es en el caso de Tumbes, el río Sarumía y algunas intercuencas. Obviamente este está en una escala mucho más grande. Este trabajo se ha hecho hasta nivel centro poblado y esa información se entregó oportunamente a las autoridades. Esto es ante movimientos en masa también el escenario. Como les digo, tenemos información hasta nivel centro poblado. Y de la misma manera se trabajó con Piura, con Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Tacna, porque Tacna también ha sufrido consecuencias del fenómeno de niños en épocas pasadas, el departamento de Lima, pero Lima provincia, la provincia constitucional del Callao, y en Lima, capital, se hizo el estudio en los tres ríos, el río Chillón, en la cuenca del río Rímac y en la cuenca del río Lurín. Este estudio se hizo con un nivel de detalle tal que podía establecerse los segmentos en los cuales se está interviniendo, con trabajos, por supuesto, de la Autoridad de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios o la Autoridad Nacional del Agua, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario. Entonces, para esto sirvió estos escenarios que, como bien lo he dicho, han sido entregados a todas las autoridades regionales, provinciales y distritales de los sectores que están involucrados para que puedan adoptar acciones con sus presupuestos y en concordancia, con los trabajos que viene realizando la Autoridad Nacional del Agua o la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Como bien lo dije también a la hora de leer el sumario, también hemos formulado
o hemos actualizado un escenario de riesgo por lluvias para el verano. Los escenarios de riesgo se formulan a partir de la información que proporcionan las entidades técnico-científicas y en este caso el CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, mensualmente actualiza a través de informes técnicos los escenarios probabilísticos de lluvia. Y en este caso, en el mes de septiembre, el 15 de septiembre, formuló un documento denominado Escenario Probabilístico de Lluvias para el verano 2024. Y a partir de ese documento, el CENEPRED formuló un escenario de riesgo, que es el que ustedes pueden apreciar, y es el que más, mientras más cerca estamos a la fecha de la ocurrencia del fenómeno, más valedera o tiene mayor certidumbre la información. Entonces, ya para enero-marzo tenemos estas cifras: 17.793 centros poblados que podrían afectarse porque están expuestos en muy alto riesgo, en este caso ante movimientos en masa, y como pueden apreciar a la derecha en este recuadro, los departamentos que tendrían mayor afectación son aquellos los que tienen mayores nivel de exposición, como es Cajamarca, Piura, Huánuco, La Libertad, Ancash, Cusco, Amazonas, Arequipa, Huancavelica, y como ven no aparece Apurímac, ¿no? Papá Diosito está todavía siendo magnánimo con nosotros. Pero por acá sí aparece Apurímac porque ya Sí. tiene un nivel de detalle mayor, pero solamente 45 centros poblados, 865 personas ante movimientos en masa. Y hacemos lo mismo para inundaciones. Ahí se han identificado 2.094 centros poblados en los departamentos de Piura, Ica, Cajamarca, Loreto, La Libertad, San Martín, Lambayeque, Tumbes, etcétera. Y esto es ante lluvias, y acá también está el nivel de detalle. Y como pueden apreciar, Apurímac en nivel muy alto prácticamente no tiene mayor afectación, solo tendría 360 centros poblados que están expuestos a nivel alto, no están a nivel muy alto, ¿no? Estamos hablando de cerca de 116.000 personas. Pero por supuesto todas estas son probabilísticas, son cifras, productos de probabilidades que necesariamente no se tienen por qué cumplirse. Pueden ser más, pueden ser menos, pueden que no haya ninguna, porque la naturaleza es así de caprichosa. En 2015 yo estaba, en ese tiempo trabajaba en el INDECI, nos preparábamos para el niño del 2016, llegó el niño 2016, fue un niño global y no llovió en el Perú. Al año siguiente el niño global se dispersó, se enfrió el Pacífico Central, en donde se conforma el niño global, pero se calentó la costa peruana norte, la costa norte, y se generó el 2017 el fenómeno del niño costero, que ningún científico lo había previsto. Entonces, es así la naturaleza de caprichosa. Hemos hecho también, en el marco de nuestras funciones, la actualización del escenario de riesgo por déficit hídrico, como le dije hace un momento. Y es que el niño no solamente trae inundaciones, como le he dicho. El niño trae inundaciones en la parte norte, pero trae déficit hídrico, deficiencias hídricas en el sur. Para el periodo octubre-diciembre, el CENAMI formuló un informe técnico, perspectivas climáticas, y si tratamos de ubicar a nosotros la sierra sur-occidental, donde está Apurímac, que debería estar por acá, Sierra Sur Oriental, tienen todos niveles inferiores. Es decir, van a tener menos lluvia, y ya estamos por empezar, si es que ya no ya hemos empezado el periodo de lluvias, ya ha empezado a llover en algunos lugares. Entiendo que en esa parte de nuestro país, en Apurímac, aún no llueve. A partir de ese documento técnico, nosotros hemos formulado un escenario de riesgo por déficit hídrico, identificando 544 distritos que estarían en peligro muy alto, y que sirvió de base justamente para que la presidencia del Consejo de Ministros declare en emergencia por peligro inminente a estos 544 distritos. ¿Por qué se declara en estado de emergencia? La declaratoria de estado de emergencia es un mecanismo que tiene el gobierno central para poder intervenir con los sectores en la atención a la población. Si es que no hubiese una declaratoria de estado de emergencia, de acuerdo a nuestra legislación, no podría intervenir el Estado. Tendrían que hacerlo los propios gobiernos regionales o locales con sus propios presupuestos. Si hablamos de cifras, estas son las cifras de los elementos expuestos a riesgo muy alto por déficit hídrico. Acá tenemos Apurímac, 18 distritos están incluidos en esta declaratoria de emergencia.
no tengo el nombre de los distritos, pero acá en este cuadro aparece, ¿no? Como ven, 103.433 personas, de las cuales 9.586 son menores de 5 años y 11.859 mayores de 60 años. ¿Y por qué estas dos poblaciones? Porque son las más vulnerables a que pudiese tener algún tipo de afectación. 30.000 viviendas, superficie agrícola 73.000 hectáreas superficie de pastos 259.000. Y a riesgo alto, perdón, un riesgo medio, riesgo alto, también Apurímac tiene 62 distritos y como ven ustedes en la segunda fila, la cantidad de afectación que podría tener, ya que todos estos elementos son los que están expuestos a este tipo de peligro en nivel alto. Y bueno, finalmente, ¿qué nos espera antes del diálogo para poder conversar un poco con Marino? ¿Qué nos espera el próximo año? Miren ustedes en la diapositiva, en agosto de 2023, o sea, hace un mes atrás, en el Niño 1+2, que es esta zona de estudio, Niño 1+2, que es el norte del país y el de Perú y el sur del Ecuador, la temperatura superficial del mar era más o menos sobre los 3 a 4 grados. ¿Y por qué es tan importante la temperatura superficial del mar? Porque el mar es el gran regulador del clima en el mundo. Entonces, lo que pase, por ejemplo, en estos dos rectángulos que ustedes pueden apreciar que dice Niño 3.4, este es el Pacífico Central. Y lo que pase en este sector tiene incidencia a nivel global. Si acá se calienta, llueve en Asia, llueve en Australia, llueve en la parte Norteamérica y llueve también parte del continente sudamericano, pero por el lado del Atlántico. Cuando se calienta esta parte del Niño 1+2, que es el norte de Perú y el sur de Ecuador, solamente llueve en el norte en ese lugar, ¿no? En el norte del país. ¿Qué pasa cuando se calienta el centro? Cuando se calienta el centro, como ven ustedes, ha pasado un mes de agosto a septiembre y el centro está más caliente, 3.4. Acá ven unas piscinas de color rojo, piscinas de agua caliente. ¿Qué pasa cuando se calienta esta zona? Todo, como les dije yo, se consolida lo que llaman los científicos el niño global, porque tiene afectación en otras partes del mundo, pero también tiene incidencia sobre la sierra suroccidental de nuestro país, porque la va a hacer más seca de lo que se está preveyendo. O sea, la sequía en el sur va a continuar, el déficit hídrico va a continuar. Ahora, ¿seguirá lloviendo en nuestro país, en el norte de nuestro país? Es muy probable de que siga lloviendo, porque el mar sigue caliente en esta zona, y si el mar está caliente y llega la época del verano, que viene a ser la época de lluvias, es cuando se acopla el océano con la atmósfera y produce lluvia. Entonces, es mucho más que probable de que llueva. Actualmente en Lima, en la costa en general, estamos sufriendo un enfriamiento, ¿no? Propio del otoño, de la primavera, no definida, porque no es un invierno, y esto es por el comportamiento del anticiclón. Estos son sistemas circulares de sistemas de circulación marina, de aguas frías que provienen del Ártico y que enfrían la costa peruana y de alguna manera enfrían o sirven para poder enfriar lo que se está calentando. Entonces, y es por eso que ustedes han visto que acá hay un retroceso de las temperaturas. Antes eran 3, 4, 5, 6 grados y ahorita estamos en 2 grados en el norte, pero por otro lado esa corriente la está impulsando y está alejando el frío hacia el centro del océano, consolidando, como le digo, el niño global. ¿Cuál es la perspectiva en los siguientes meses? Estamos acá en octubre, todavía estamos con un porcentaje alto de probabilidad, pero a medida que va pasando noviembre, diciembre, enero, febrero, este porcentaje se va a reducir. Es decir, es muy probable de que el niño reduzca un poco los efectos. Pero como le digo, todos son probabilidades. Actualmente se dice de que hay un 10%
50% de que el niño sea débil en nuestro sector, que es el norte de Perú. Hay un 51% de que de porcentaje de que el niño sea moderado y hay un 35% de que el niño sea fuerte. El hecho de que 51% sea moderado no quiere decir de que no va a pasar nada. Moderado es un término que significa en términos de lluvia, digamos, mucho más de lo normal, mucho más de lo normal. Y el otro cuadro es en el niño 3.4, que para nosotros no tiene mayor incidencia sobre las precipitaciones, pero sí sobre el déficit hídrico o la sequía en las sierras suroccidental de nuestro país. Y este es el último comunicado de ENFE, que ha sido publicado la semana pasada, en donde dice que el niño costero aún continúa, y ahí están los porcentajes de los que le he mencionado hace un momento, el porcentaje de lo que podría pasar moderado o fuerte. Esto es, Marino, lo que quería compartir. Si tienen alguna duda, podemos de repente conversar algo fuera de la presentación, algunos minutos que todavía nos queda un poquito de tiempo. Sí, agradeciéndote, Miguel, por el excelente trabajo que realiza el centro. Han emitido pues oportunamente la alerta necesaria, la información necesaria, y se ha declarado emergencia. Y en lo que compete a esto, ya es tarea de las autoridades de gestionar los presupuestos correspondientes para realizar los trabajos también, ¿no? Que van más allá, que van a la parte extraordinaria. Esto implica también la declaratoria de emergencia, Miguel. Efectivamente, la declaratoria de emergencia no solamente permite que los sectores, digamos, agricultura, vivienda, defensa, puedan intervenir en previsión a lo que pueda pasar, sino también los gobiernos regionales y locales que están involucrados dentro de la declaratoria pueden hacer un manejo de sus recursos financieros, trasladar partidas de unas a otras, hacer uso de su canon y de su sobrecanon minero para labores de prevención. Yo lo que quiero recalcar, Marino, y ojalá que a través de los medios, del medio al cual estamos transmitiendo esta charla, podamos llegar a las autoridades para incidir en el tema de la prevención. Es necesario de que terminemos por comprender de que si nosotros realizamos obras de prevención con suficiente antelación, cuando lleguen las lluvias no vamos a tener problemas. Si nosotros construimos defensas ribereñas sólidas, muros de contención sólidos, ¿no? Y tenemos siempre el cauce de los ríos descolmatados. El día que llegue la lluvia, el agua va a diluir. O sea, la lluvia no debería ser una fuente de desastre, debería ser una bendición para el agricultor, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, lo que se hablaba era de la cosecha del agua. Es impresionante las cifras cuando a veces doy algunas charlas, ¿no? No sé si ustedes saben ese dato, del 100% del agua, del recurso pluvial que cae en nuestro país, en nuestro Perú, el 3%, solo el 3% se va a la cuenca del Pacífico y el 96.5% se va a la cuenca del Atlántico y solo el 0.5 o algo menos en la cuenca del Titicaca. A lo que quiero es, en la costa de toda la costa del país solamente se va el 3% y encima no lo sabemos aprovechar porque esa agua se pierde en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, Ica está haciendo un buen uso del agua, es un desierto que se ha transformado y ahora es uno de los regiones que tiene mayor agroexportación. Ojalá que toda la costa pueda ser así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro 97% que va hacia la vertiente del Amazonas? Se pierde. Toda esa agua que va por el Amazonas se termina yendo al Atlántico y se pierde. Entonces, acá viene el tema de la prevención también en el uso adecuado del manejo del agua, sobre todo ahí a tus paisanos, que aprendamos de lo que hacían nuestros ancestros. Ellos tenían lo que llaman las amunas, que eran unos canales en las partes altas, en las cuencas altas, que recolectaban el agua de la lluvia y la hacían introducir por filtración en algunos lugares y luego esta agua que era colectada en la parte alta aparecía en las partes bajas como espejos de agua, ¿no? Entonces, esa era una cultura milenaria que la hemos perdido y a veces el agua llueve y si es tan escasa el agua no la sabemos acumular, no sabemos. Hay una gran iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario que está enseñando a los agricultores a cosechar el agua para que en épocas como esta tengamos agua de reserva, porque el Niño es un fenómeno que ha sucedido desde que la tierra es tierra, porque es parte de la dinámica de la tierra. Entonces, siempre van a haber niños, siempre van a haber fases
cálidas y van a haber fases frías. Claro, ahora se ha acentuado un poco más por efectos del cambio climático, y tanto la frecuencia como la intensidad ha variado, pero el fenómeno del Niño ha existido y va a existir siempre. Listo, Miguel. Muchas gracias pues por esta detallada e importante ilustración que nos das, básicamente dirigida a la población y también, sobre todo, a las autoridades. Y que siga el buen trabajo, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Marino. Un gusto, un fuerte abrazo